Hola chichis, ¿cómo estáis? Venimos de unos días realmente complicados con el último eclipse que tuvimos en Libra y todos los aspectos que estuvo recibiendo Plutón esta última semana que han sido realmente devastadores a muchos niveles. Hemos estado recibiendo noticias de muchísimo impacto, hemos sentido que estábamos al borde de un proceso de transformación que podía ser irreversible, ¿no? Es decir, hemos estado gestionando muchísimos miedos y además miedos con fundamento, ¿no? En el sentido pues global, en el sentido también político, pero también incluso a nivel personal. Es posible que especialmente quienes tengáis muchos planetas en signos cardinales o ascendente cardinal o lo que sea, pues seguramente también hayáis estado sintiendo cómo ha habido algo abisal estos últimos días, ¿no? Sin embargo, a medida que hemos ido avanzando hacia este otro eclipse que tendremos ahora en Tauro, en el grado 5 de Tauro, la atmósfera ha ido de alguna manera abriéndose también un poquito a algún que otro rayo más luminoso, ¿no? Yo diría que especialmente desde que el Sol abandona Libra para entrar en Escorpio, ya se empieza a sentir un cambio muy notorio de atmósfera, ¿no? Porque el Sol en el signo en el que está el nodo sur se encuentra un tanto minado, entonces el Sol en Libra venía estando un tanto apagado a nivel de confianza, a nivel de alegría, ¿no? Digamos que algo flojea, ¿no? Cuando el Sol está transitando por encima del nodo sur. Y para más Inri, el Sol en Libra venía haciendo esa cuadratura a Plutón que era extremadamente complicada, ¿no? Entonces, ahora que el Sol ya ha entrado en Escorpio, podemos notar perfectamente ese cambio de atmósfera, ¿no? De alguna manera, las cosas empiezan a situarse, empiezan a estabilizarse, ¿no? Algo que a mí me llama muchísimo la atención de este eclipse es que vamos a tener a 6 planetas en signos fijos, todos ellos en el eje de Tauro y de Escorpio, mientras que por otro lado solo vamos a tener a 3 planetas en signos mutables. Luego tendremos nada más que a un planeta, a Plutón, en signos cardinales. Entonces la dinámica del cielo está cambiando profundamente. La dinámica tiende más hacia la búsqueda de vías de estabilización o vías para asegurar algunas cosas que nos son preciadas. Entonces abandonamos esa tónica más cardinal en la que hemos estado las últimas semanas para entrar en una tónica más fija, ¿no? Y eso quiere decir que este eclipse de alguna manera trae situaciones que pueden venir a estabilizar o a asegurar cosas que en un principio habíamos pensado que eran irrecuperables o cosas que en un principio habíamos pensado que ya iban a estar quebradas para siempre, ¿no? Es como un eclipse en el que yo creo que la primera sensación es la de ver el potencial para encontrar soluciones. Este eclipse está regido por Venus. Venus está en Virgo, armando aspectos armónicos con los dos polos de Tauro y Escorpio, donde se sitúa la confrontación, digamos, ¿no? Si veis la carta del eclipse, veis que hay oposiciones muy fuertes entre la zona de Tauro y de Escorpio, ¿no? Son 3 planetas contra 3 planetas, podríamos decir. Las oposiciones son un tipo de aspecto del que emerge también la toma de conciencia, ¿no? Entonces, en principio, cuando hay oposiciones muy fuertes, ya que tenemos a un lado y a otro a diferentes planetas en confrontación, lo que sucede es que apoyándonos en cada uno de esos polos podemos comprender, podemos ver con claridad al otro. Entonces, las oposiciones en este eclipse, que son muchas y además importantes, yo creo que favorecen que precisamente ya estemos en ese momento de entendimiento, en ese momento de comprensión. También vemos que la luna pues se eclipsa justamente al lado de Júpiter, ¿no? Entonces hay algo que estamos entendiendo con máxima claridad en este momento, ¿no? Pero bueno, como os decía, pues tenemos a Venus lanzando aspectos armónicos a ambos polos de este eclipse. Venus es el regente de este eclipse, entonces realmente Venus está teniendo mucho que decir, ¿no? Y está ayudándonos a reconocer además el lado positivo o el lado resolutivo o la posibilidad de solventar alguna cosa que se ha sentido extremadamente tensa recientemente, ¿no? Solucionar con Venus en un signo de tierra como Virgo quiere decir
ya que Virgo es mutable, ¿no? Que estamos en disposición ahora de readaptar o flexibilizar respuestas previas que habían sido excesivamente enrocadas, ¿no? Para tratar de encontrar un punto de entendimiento o un punto en común, pero no tanto por la voluntad de pacificar una situación, no tanto por la voluntad de que las cosas realmente sean bellas o justas o equitativas o lo que fuera, sino porque Venus en Virgo quiere asegurarse las castañas, en cierto modo, ¿no? Yo creo que ahora con todos estos aspectos de lo que se trata también es de que estamos viendo de alguna manera hasta qué punto la unilateralidad estaba marcando una precariedad excesiva en cosas que no son importantes. Por ejemplo, a nivel global se ha visto mucho como a nivel económico pues han saltado las alarmas con todo el tema de los conflictos que está habiendo estas semanas, ¿no? Entonces, digamos que hay un punto utilitarista con este Venus en Virgo, desde el que se dice, bueno, nos importa dominar esta situación, pero ¿cómo podemos asumir ajustes o cambios? ¿Cómo podemos flexibilizar esta situación para que funcione en un sentido práctico y no nos perjudique en lo material? Entonces hay algo utilitarista que se puede sentir a veces un poco maquiavélico, ¿no? Pero en definitiva que puede ser favorable también para tratar de estabilizar o pacificar cosas que venían resultando muy complicadas, ¿no? Especialmente hay algo que a mí me inclina a hacer una lectura muy positiva de este eclipse, y es que las luminarias, tanto el Sol como la Luna, se oponen, como en toda luna llena, ¿no?, en cuadratura a Plutón, pero es una cuadratura que ya está llegando a un punto de cierre, en el sentido de que ya el Sol y la Luna están en cuadratura a Plutón, pero después de unos instantes, después de este eclipse, ya van a deshacer enteramente estas cuadraturas, ¿no? Entonces, esto sobre todo de lo que está hablando es de que hay una serie de tensiones que han estado marcando muy especialmente el 2023, las tensiones de Plutón, además que tuvimos en mayo, que es un mes súper importante con el que este eclipse está dialogando, ¿no? Las tensiones que tuvimos en mayo con Plutón fueron tremendas, ¿no? En abril, pero especialmente en mayo. Entonces, digamos que hay tensiones que han estado marcando este 2023 que ya están llegando a su final o que por lo menos están inclinándose a un punto de resolución, ¿no? Los eclipses se suelen entender siempre como un punto de inflexión a partir del que experimentamos un giro que nos permite modificar de alguna manera alguna situación que anteriormente era un tanto insostenible, ¿no? Entonces los eclipses normalmente se relacionan, vienen aparejados con grandes finales o cosas que comienzan muy a lo grande, ¿no?, o de una forma como muy definitoria. Entonces suelen marcar procesos de gran importancia. Sin embargo, hay algo de este eclipse que a mí me llama la atención, ¿no?, que es lo que os decía, de que hay muchísimos planetas en signos fijos, ¿no? Que a mí me sugiere que de alguna forma lo que nos va a sorprender con este eclipse es que hay algo que había peligrado o algo que había parecido imposible, que sin embargo se mantiene. Hay algo que perdura a pesar de todo, a pesar de los peligros, a pesar de la precariedad o a pesar de la fragilidad, hay algo que se mantiene en su lugar. Y eso, en cierto modo, es una grata sorpresa en este momento, ¿no? Porque cambia de alguna forma la narrativa con la que habíamos leído una situación. Yo diría que la Luna en conjunción con Júpiter también tiene que ver con esto, ¿no? Habíamos leído una situación en esa zona Tauro o incluso afectando a los signos fijos, ¿no?, de una manera determinada, pero ahora con este eclipse nuestra visión de esa área de la vida cambia, y cambia precisamente porque le quitamos de encima un montón de miedos o un montón de visiones negativas o perspectivas negativas que habíamos albergado, ¿no? Esto no tiene tanto que ver con eliminar los miedos o ir más allá de los límites, este tipo de cosas, ¿no?, que son como discursos motivacionales que escuchamos mucho. Yo creo que la visión realista pues también conlleva a veces a asumir ciertos miedos, ¿no?, o asumir también pues ciertas cosas que a lo mejor son un tanto negativas. Es decir, esa visión pues de la vida nunca puede ser enteramente positiva, ¿no? Ahí la
lo que llamamos negatividad tiene también una función, ¿no? De autopreservación o de búsqueda, de lo que sea, ¿no? Entonces no podemos negar, digamos, que hay cosas en el mundo actual que nos preocupan o que no nos gustan, ¿no? O cosas que en nuestra propia biografía pues han escapado de nuestro control recientemente, especialmente en esa zona Tauro, con Urano por ahí desde hace años, ¿no? Es decir, en nuestra zona Tauro hemos estado viviendo tantísimos golpes de tormenta, ¿no? Tantísimos vendavales, que realmente es una zona pues que está sometida a un estrés o por lo menos a un grado de precariedad importante, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tal vez seamos conscientes, ¿no?, de que esa zona Tauro no ha sido una zona fácil recientemente, a pesar de todo, yo diría que este eclipse en conjunción con Júpiter nos muestra de alguna manera que tampoco se trata de ponernos en lo peor, se trata de agradecer de algún modo esa realidad que sí se sostiene o eso que sí se mantiene en fundamentos firmes a pesar de que haya habido por ahí tormentas y vendavales y demás, ¿no? Yo diría que Júpiter en conjunción a esa luna eclipsada tiene que ver en cierto modo con esa visión de aceptación de la realidad en primer lugar y en segundo lugar gratitud y apreciación en positivo de todo el viaje que hemos hecho hasta llegar aquí, a donde estamos ahora, y también es un cambio, una transformación de nuestro relato y de cómo nos contamos nuestras perspectivas de crecimiento a futuro. Tened en cuenta que Júpiter en Tauro está teniendo su propia historia, él tiene su propio plot, es el protagonista de su propia narrativa, ¿no? Cada planeta ha venido a desarrollar algo, luego lo que sucede es que tienen que interactuar entre sí, ¿no? Pero en principio Júpiter en Tauro está pendiente, digamos, de su momento estelar, que va a ser cuando se una a Urano el 21 de abril del 2024. Júpiter y Urano se van a unir en el grado 21 de Tauro, que es donde se encuentra ahora mismo precisamente Urano, ¿no? Urano ahora está en el grado 21, sabéis que los planetas lentos pasan por lo menos hasta 3 veces habitualmente por una zona, ¿no? Entonces Urano, esta es la segunda vez que toca este grado 21 y todavía lo tocará una vez más en abril y lo hará junto con Júpiter, van a hacer una conjunción en esa zona, ¿no? Entonces Júpiter y Urano están preparándose para modificar sustancialmente la lógica o la perspectiva o el plan que nosotras tenemos para esa zona Tauro, ¿no? Entonces esto de alguna manera ya nos está preparando, este eclipse nos prepara de alguna manera para encontrar ese nuevo espacio desde el que vamos a estar elaborando esos planes, esos cambios de lógica o esos cambios de visión más adelante dentro de unos meses, ¿no? Entonces de entrada ya yo diría que este eclipse tiene que ver con el llevarnos esa sorpresa de decir, madre mía, esto qué frágil parecía y mira qué bien funciona ahora. Entonces tiene como este punto de un sabor más o menos dulce después de mucho desasosiego, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Pero sí es cierto que también en este eclipse yo creo que no estamos enteramente contentas con lo que hay. Está esa aceptación, esa gratitud, hay algo que se siente más positivo de lo que había parecido en primera instancia, hay algo que tiende a resolverse, que tiende a temperarse o a estabilizarse, hay algo que parece más seguro o más digno incluso, ¿no?, de lo que había parecido en un comienzo, o por lo menos hay tendencia a que las cosas avancen hacia la resolución, ¿no?, de algo que había parecido como más precario o más frágil. Pero, claro, no hay que negar que en la zona de enfrente, en la zona Escorpio, también están pasando un montón de cosas, ¿no? La zona Escorpio está muy ajetreada porque había sido una zona más o menos tranquila de nuestra carta y de repente, en cuestión de pocos días, entra Marte en esa zona, luego entra Mercurio y luego entra el Sol. Entonces los tenemos a los tres alineados en esos primeros graditos del signo, generando un montón de movimiento de repente, ¿no? Había sido una zona tan tranquila y de repente ahí empiezan a movilizarse las cosas de una forma bastante profunda y de una forma que apela muchísimo a nuestra voluntad de
transformación, por un lado, que es un tema muy escorpiano, y por otro, a nuestra sensibilidad. Entonces, es un momento en el que los cambios que queremos elaborar tienen un arraigo importantísimo a todo un universo de emociones que son profundas y que tienen grandes implicaciones en nuestra motivación. Hay cosas que necesitamos transformar por nuestro bienestar emocional o por nuestro bienestar psicológico, ¿no? De eso se trata también cuando vemos a Escorpio. O cosas que necesitamos cambiar para salir adelante, para sobrevivir, que son ya cuando llevamos a Escorpio al extremo, ¿no? Tiene muchísimo que ver con esto, con la supervivencia, con el ímpetu de salir adelante pase lo que pase, ¿no? Entonces, estos 3 planetas alineados en Escorpio, yo diría que tienen que ver con esta voluntad de tirar para adelante con la vida, de decir, bueno, yo no me puedo quedar aquí, tengo que continuar hacia adelante o tengo que transformar muchas cosas para que esto termine de funcionar de manera óptima o para que yo sienta que por lo menos tengo un espacio vital que es propio, ¿no? Entonces, esto, con estos planetas en Escorpio en confrontación con la zona Tauro, yo creo que se traduce de una forma muy clara en relaciones de poder para averiguar quién va a tener la dominancia en un espacio. El tema del espacio o el tema de la Tierra es fundamental en este eclipse. Obviamente, con un eclipse en conjunción a Júpiter, rodeado de estos aspectos, hay algo muy relacionado con los intentos de expansión o intentos de dominancia sobre la Tierra que va a tener muchísima importancia. En realidad ya lo hemos visto en las noticias recientes, ¿no? Que es una barbaridad todo lo que está sucediendo en la zona de Gaza, Palestina, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Escorpio también tiene mucho que ver, ¿no? Con el petróleo, recursos energéticos, tiene que ver con el poder soterrado. La zona Tauro tiene que ver con recursos, también recursos esenciales, ¿no? Pero también tiene que ver con la Tierra. Entonces, yo diría que especialmente la oposición de Marte y Júpiter en estos signos, tocando tan de cerca las luminarias, tiene mucho que decir, porque Marte y Júpiter normalmente tienen ciclos muy relacionados con el deseo y la lucha, la beligerancia que se plantea desde la voluntad de expansión. Entonces, son planetas que desarrollan ciclos muy relacionados también con cuestiones como el imperialismo y también, por supuesto, la transgresión de fronteras previas. Júpiter es un planeta que tiene mucho que ver con lo que crece ilimitadamente, entonces tiene mucho que ver también con la transgresión de las fronteras, ¿no? Entonces vemos que Marte en oposición a Júpiter, además en aspectos armónicos a Saturno en Piscis, ¿no? Saturno en Piscis es... No se sabe, no hay una constancia formal que reconozca exactamente dónde está la frontera o cuál es el límite de mis competencias en este territorio. Entonces, digamos que es un caldo de cultivo muy importante, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con intentos de expansión o intentos de influencia de unas potencias sobre otras, ¿no? Hay una relación de poder claramente intrincada. De hecho, pues eso, Marte en oposición a Júpiter viene a ser la culminación de un proceso en el que una de las partes se ha venido expandiendo excesivamente, o por lo menos es un punto en el que se toma conciencia de las consecuencias prácticas que tiene el hecho de que una persona domina los recursos por encima de otras. Es decir, también vamos a ver en otro orden de cosas, ¿no? Muchos temas sobre economía, sobre desigualdades, desigualdad en el reparto de la riqueza. Recordad que también Escorpio es un signo que tiene mucho que ver con los bancos, instituciones financieras, pero muy especialmente Escorpio es el signo de los impuestos, de los tributos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahora pues también empezarán a aparecer, a esclarecerse, a visibilizarse esas desigualdades, ¿no? De cómo, bueno, yo he visto además recientemente, estos días que anteceden al eclipse, ¿no? Un montón de noticias sobre empresas que evaden impuestos de una forma sistematizada, apoyándose en legislaciones que les benefician o en territorios que a lo mejor les conceden ciertos privilegios, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro también grandes economías que desvían los recursos de un país a paraísos fiscales, ¿no? Yo diría que con Mercurio y Marte juntos en Escorpio va a haber muchas noticias relacionadas con
crímenes financieros, ¿no? Muchas noticias relacionadas con evasión de impuestos, actividades que no son responsables relacionadas con la gestión del dinero o gestión de fondos públicos, este tipo de cosas, ¿no? Podrían aparecer asuntos relacionados con la corrupción, pero asuntos que vienen de años atrás, además. Entonces, bueno, digamos que hay muchas noticias relacionadas con la economía y con su gestión, ¿no? También otra cuestión que es un poco más delicada, ¿no? Es que en relación con esta dominancia de territorios que representa esta relación Marte-Júpiter, también hay un tema, ¿no? Y es que Marte es como una agujita muy afilada y Júpiter tiene mucho que ver a veces con burbujas, ¿no? Entonces, con cosas que se hinchan, pero sin masa, sin cuerpo. Entonces, digamos que si Júpiter es la exageración, Marte, con esa agujita muy afilada, podría producir también el efecto de que se pincha una burbuja, ¿no? Es decir, a nivel económico, por ejemplo, pues es posible que los precios hinchados de ciertas cosas lleven a cuestionar también el equilibrio del mercado de ciertas cosas, ¿no? Es decir, hay como un cierto temor o una cierta fragilidad de, pues, el ecosistema económico, ¿no? Tal y como está configurado. Entonces, Marte en oposición a Júpiter podría también tener que ver con esta sensación, ¿no? Que ya está flotando claramente en el aire de que vemos venir, pues eso, ¿no? Un desajuste económico importante. En parte, yo diría que Venus en Virgo, armando estos aspectos armónicos, tiene que ver también con este reconocimiento práctico de los efectos que podría tener una crisis económica, ¿no? Y de alguna forma hay un intento por buscar soluciones o por tratar de prever o tratar de paliar los efectos que esto pudiera tener. Venus está en oposición a Neptuno. Neptuno en Piscis tiene mucho que ver con la solidaridad, pero también con la compasión y tiene que ver muy especialmente con las masas de personas anónimas que mantenemos el mundo, ¿no? Entonces, Neptuno tiene mucho que ver también con manifestaciones, por ejemplo, motivadas por emociones colectivas, ¿no? O por sensaciones colectivas de lo que estamos viviendo en este mundo compartido. Venus en oposición a Neptuno en este sentido. Yo creo que podría traer también manifestaciones colectivas de rechazo a políticas irresponsables que ponen en peligro el bienestar o la calidad de vida o la sostenibilidad de las personas comunes, ¿no? Entonces, es posible que haya también cierto punto de indignación en todo esto, pero no es una indignación que apela a la justicia, como sí lo hará después Venus cuando entre en Libra más adelante, ¿no? Sino que más bien es una indignación de decir, hey, pero ¿cómo puede ser que el pan esté tan caro? ¿Cómo puede ser que el pan cueste 3 veces lo que costaba el año pasado, ¿no? Hay una indignación relacionada con no llegar a fin de mes o relacionada con la inflación, lo exageradamente caro que está todo o la insuficiencia, ¿no? De una economía, de una persona cualquiera, trabajadora, para alcanzar a final de mes, ¿no? Hay una clara preocupación en relación con esto. De alguna manera, Venus en oposición a Neptuno nos hace también, ¿no? Involucrarnos emocionalmente en esta atmósfera de desasosiego a nivel económico y tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Luego también, en otro orden de cosas, vemos que Mercurio está junto a Marte, ¿no? También junto al Sol, pero sobre todo lo que me interesa de la conjunción de Mercurio y Marte es que normalmente las combinaciones Mercurio-Marte son altamente competitivas, tienen mucho que ver con el intento por relacionarnos con otras personas, marcando claramente quién tiene la dominancia, especialmente dándose en Escorpio, ¿no? O relacionarnos con otras personas de una forma que deje bien claro quién está encabezando la relación o quién está marcando la pauta, ¿no? Entonces, digamos que hay también un punto de desigualdad a nivel de tal vez el espacio de agencia que tiene cada cual, ¿no? No todo el mundo va a tener la capacidad de responder con la misma resiliencia ante los problemas que puedan aparecer o ante lo que pueda estar sucediendo en el contexto, y eso también va a marcar un poco la diferencia, ¿no? Pero aparte de esto, también Mercurio y Marte juntos en oposición a Júpiter, yo creo que tiene que ver también con muchísima reflexión
acerca de si deberíamos o no invertir nuestros recursos o nuestro dinero en cosas que se nos van de presupuesto o en cosas que potencialmente podrían poner nuestra economía en un espacio más frágil, ¿no? Es decir, no sé, claro, esto dependerá pues cada cual a su escala, ¿no? Pero bueno, digamos que puede ir desde la difícil decisión de si comprarnos o no un sofá, ¿no? Que está sabroso también el precio, o puede ir más allá, ¿no? Digamos que Mercurio y Marte juntos en oposición a Júpiter tiene que ver también, ¿no? Con la gente que tiene dinero para pensar en estas cosas, reflexionar, ¿no? ¿Es el momento de vender esta propiedad o mejor me la guardo? ¿Es el momento de sacar en alquiler este piso o mejor me espero a ver qué pasa, ¿no? Es decir, está habiendo un cierto grado de miedo y desasosiego ante lo que pueda suceder a nivel económico y en consecuencia es posible que muchas personas que disponen de recursos traten de conservar. Entonces, eso significa que puede haber un estancamiento en la oferta que también haga crecer incluso artificialmente los precios, ¿no? De lo que sí está a disposición de la gente. Entonces, es como este momento en que si yo busco un alquiler, resulta que está todo por las nubes a nivel de precios porque hay un montón de casas vacías que no se sacan al mercado porque la gente que las posee tiene miedo de sacarlas, ¿no? Entonces vemos cómo hay un montón de actitudes de protección a nivel de recursos que finalmente terminan por perjudicar también a la gente común, ¿no? Entonces, es una situación delicada porque cada cual tiene miedos, ¿no? Pero claro, vete tú a comparar el miedo a ganar menos este año a el miedo a no poder comprar para comer, ¿no? Entonces, digamos que aquí cada cual pues tiene sus preocupaciones, ¿no? A su escala, pero claramente, ¿no? Venus en Virgo nos está diciendo, igual que Saturno en Piscis, ¿no? Nos están diciendo pues que hay realidades, ¿no? Sociales que son comunes y que atentan contra nuestro sentido de dignidad o de sostenibilidad. Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad está ahí, en primera página de la atención, con todo esto sucediendo en Tauro y en Escorpio, ¿no? Entonces, bueno, es un momento algo delicado a nivel especialmente de todo lo que tiene que ver con recursos, pero no hay que olvidar que también Tauro tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tauro no es solamente el signo del dinero, aunque el dinero va a tener mucho que decir en todo esto, ¿no? Pero Tauro también tiene mucho que ver con la naturaleza, los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, con Marte en oposición a Júpiter en estos signos, creo que hay claramente conflictos relacionados con la dominancia de ese territorio del que se extraen recursos naturales, ¿no? Es un poco a veces el germen de ciertos conflictos. Y luego, por supuesto, pues también el tema de la sostenibilidad natural frente a todo lo que tiene que ver con la contaminación, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención también que Venus en Virgo es un Venus tremendamente ecologista, ¿no? Venus en Virgo pone siempre en valor el equilibrio del ecosistema. Virgo es el signo de tierra mutable, entonces tiene que ver con la tierra, el ecosistema, en oleajes de constante fluctuación, en los que va buscando su propio equilibrio, adaptándose constantemente a esa naturaleza a las condiciones que va transitando, ¿no? La naturaleza no es algo estanco, no es algo que siempre esté de la misma manera, siempre tiene esas fluctuaciones, ¿no? Podemos pensar en las temperaturas de los océanos, del clima, cómo todo se va equilibrando en un entramado bastante preciso y bastante asombroso, ¿no? Entonces, claro, Venus en Virgo pone en valor esta fluctuación natural, pone en valor todo lo que tenga que ver con tratar de encontrar ese equilibrio con el universo de lo natural. Pero justo enfrente de Venus está Neptuno. Neptuno tiene que ver, por ejemplo, con el plástico. Neptuno tiene que ver también con las modas de consumo, ¿no? También. Entonces, yo diría que también esta lunación nos va a servir para advertir de qué manera somos o no consecuentes con nuestra apreciación de la naturaleza, ¿no? Veía también una noticia
estos días, que no sé si la habéis visto vosotras también, de un bosque que se ha puesto de moda en Instagram o en no sé dónde. Entonces todo el mundo quiere ir a ese bosque a sacarse fotos. Pero no solamente que van a sacarse fotos, sino que quieren ir al bosque para sacarse fotos abrazadas a los árboles, ¿no? Bueno, abrazar a los árboles es algo pues que puede parecer bonito, puede parecer poético, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que ahora hay árboles cuya corteza está tan desgastada que pues las personas que están conservando ese bosque temen por la vida de ciertos árboles porque tienen la corteza increíblemente desgastada simplemente por la bonitura de las personas que van allí a abrazar el tronco del árbol, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos puede hacer pensar mucho también, ¿no? Venus en oposición a Neptuno es hasta qué punto es sostenible eso que yo denomino amor o apreciación por la naturaleza, ¿no? Voy a ese bosque para hacerme la foto, como podría también representar Neptuno muy bien. Neptuno es como el dios de la fotografía también, ¿no? Voy a ese bosque para sacarme la foto, para poner un eslogan en Instagram, o voy realmente respetando, mirando dónde piso, mirando qué es lo que yo estoy produciendo en ese ecosistema, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener también una conciencia acerca de hasta qué punto habíamos idealizado ciertas cuestiones de lo que es natural o lo que no es natural, o hasta qué punto habíamos idealizado pues a ciertas personas o a ciertas prácticas, ¿no? Para tratar de mirar todo eso de una forma más pragmática, ¿no? Más sosegada o por lo menos más consecuente, más responsable o más comprometida con los valores que realmente funcionarían para ir hacia lo que pensamos de verdad, ¿no? Tenemos también a Venus en trígono a Júpiter, en trígono a Marte, entonces yo diría que también Venus en esta zona está tratando como de pacificar excesos, ¿no? Ahora también este eclipse que va a tener incluso influencia de cara a las Navidades. Claro, yo no sé vosotras, ¿no? ¿Cómo lo viviréis en vuestra ciudad o vuestro pueblo? Pero bueno, yo he estado viendo decoración navideña desde septiembre. Me parece una exageración, ¿no? Cómo está ahí todo ese consumo, todo ese exceso, es una barbaridad. Y cómo se espera que ahora mismo pues también se triplique todo esto, ¿no? Entonces, yo diría que también Venus en aspectos, ¿no? A Marte, Júpiter, tiene que ver también de alguna manera con tratar de tomar conciencia de cuál es el efecto también de esa exageración, de ese consumo exacerbado en nuestro bienestar, ¿no? Porque ya luego, pues cuando llega la fecha señalada, incluso no disfrutamos de nada, estamos de constante resaca por los excesos, ¿no? Entonces, yo diría que hay algo también, ¿no? De pinchar esa burbuja de lo que creemos que disfrutamos, pero en realidad es una sobrecarga para nuestro sistema también, para nuestro cuerpo, ¿no? Ahí vamos también pues con otro de los significados de Tauro. Tauro tiene que ver con el mundo de lo físico, de lo tangible, tiene que ver con el cuerpo. Entonces, claro, este eclipse en Tauro va a resaltar nuestra relación con nuestro propio cuerpo, ¿no? Totalmente. Entonces, observad dónde os cae este grado 5 de Tauro, que es donde sucede el eclipse. Observad en qué casa os cae también el grado 18 de Virgo, que es donde va a estar Venus, su regente. Y mirad a ver ¿qué os dice esto acerca de la relación que tenéis con vuestro cuerpo ahora mismo, ¿no? Tal vez este eclipse ayude a encontrar nuevos frentes, ¿no? Algo que nos está clamando desde hace tiempo que hagamos algo al respecto, ¿no? Para encontrar bienestar o lo que fuera. Tened en cuenta que una luna en Tauro es siempre una luna exaltada. Entonces, claramente un eclipse no es un momento en el que todo va a ser de color de rosas, ¿vale? La emoción es intensa, la emoción es inestable, especialmente porque venimos de otro eclipse anterior, el que tuvimos en Libra, que es, pues, que ha sido, ¿no? Bastante oscuro en general, o por lo menos que nos ha llevado al límite en ciertos sentidos, ¿no? Y ahora este eclipse se siente un tanto más sosegado, es decir, la experiencia a nivel emocional es un poco más ligera, ¿no? Se siente más positivo este eclipse en general, pero aún así los eclipses son momentos de inestabilidad, ¿no? Entonces,
pues escuchad mucho lo que os pide el cuerpo durante este eclipse, que además dándose en Tauro, pues va a afectar especialmente, ¿no? A nivel de cuerpo, de percepción de la realidad, a nivel de lo que percibimos por los sentidos, ¿no? En el momento del eclipse, pues, no sé, ropa cómoda, ¿no? Comer cosas que sabemos que nos sientan bien, es decir, tratar de ponernos las cosas fáciles, ¿no? Para estar lo más serenas y cómodas posible, ¿no? Porque va a ser un eclipse que desde luego exalta esa percepción sensorial, la sensibilidad a la temperatura, el olfato, el tacto, ¿no? Este tipo de cosas que tienen tantísimo que ver con el signo de Tauro. Pero a pesar de que siendo un eclipse, pues siempre va a haber este punto de inestabilidad o este punto que a veces emocionalmente puede sobrecargar un poco, la luna en Tauro no deja de ser una luna exaltada, ¿no? Y está en conjunción con Júpiter. Entonces, esto tiene que ver con sentirnos receptoras de algo bueno, apreciar algo positivo que está sucediendo, ¿no? Tiene que ver con percibir exactamente qué necesitamos y intentar dárnoslo en todo lo posible. Lo bueno de la luna en Tauro, por lo que yo creo que se ha considerado tradicionalmente que está exaltada ahí, es que la luna en Tauro sabe definir de forma concreta eso que necesita para sentirse bien o para nutrirse, ¿no? Yo tengo la luna en Piscis, ¿no? Y ahora, pues claro, conozco muy bien mi luna en Piscis, pero la luna en Piscis es todo lo contrario, ¿no? La luna en Piscis, por ejemplo, tiene pues la necesidad de, yo qué sé, la paz en el mundo para estar bien, ¿no? Es una cosa exagerada porque no podemos darnos eso, no está en nuestra mano, ¿no? Entonces luego eso se puede gestionar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la luna en Tauro de todas las lunas es la que mejor sabe definir cosas que sí son tangibles, cosas que en principio sí son accesibles, ¿no? Entonces, la luna en Tauro nos habla en un lenguaje que sí que podemos entender. Nos dice, hey, necesitas abrigarte para estar a gusto, o necesitas refrescarte, necesitas una ducha, o necesitas comer algo, o necesitas beber agua, ¿no? Son cosas que sí podemos darnos con facilidad y encontrar satisfacción a través de esa forma de regularnos, ¿no? Que sí que está en nuestra mano, digamos. Entonces, la luna en Tauro no deja de ser una luna exaltada y creo que eso va a ayudar bastante en este momento, ¿no? Además de que está en conjunción con Júpiter, que eso pues también ayuda, ¿no? Bueno, os he hablado de muchas cosas interpretativas, ¿no? De este paisaje astrológico. Bueno, también mencionar que Saturno también está haciendo aspectos, ¿no? A las luminarias. Saturno está teniendo una posición estabilizadora también. Lo que sucede es que Saturno está retrógrado, entonces tiene como esta cosa también de integrar esas realidades que nos circundan con una visión más positiva. Es decir, creo que hay algo de que una situación que habíamos leído como algo muy complicado o negativo o incluso trágico, de repente empieza a mostrarse estable, funcional, o empieza a mostrar que hay algo que sí está bien en todo esto, ¿no? Entonces, Saturno está estabilizando de alguna manera nuestra lectura de ciertas cosas. Y también se siente a veces como una promesa de continuidad, ¿no? Entonces hay algo en lo que claramente queremos continuar expandiéndonos por esa oposición de Marte y Júpiter, pero aceptamos la estabilidad o la continuidad de una situación que en un principio nos había parecido no tan buena, pero que sin embargo ahora aprendemos cómo apreciar, ¿no? Entonces hay algo muy relacionado con la aceptación madura de ciertas circunstancias que nos va a llevar a plantear nuestro proceso de crecimiento desde un lugar más consecuente o más maduro o más estable, ¿no? Entonces esto es interesante, aparte de que también pues tened en cuenta, ¿no? Que Saturno, que está aspectando los puntos clave de este eclipse al Sol y a la Luna, va a entrar directo el 4 de noviembre. Entonces es posible que una vez que Saturno entre directo empecemos a ver también
ciertos frutos o ciertas recompensas de algo que estemos moviendo ahora, ¿no? Habrá personas para las que este eclipse se sienta como una consolidación de cuestiones que vienen trabajando los últimos 2 años, y habrá personas para las que este eclipse traiga una nueva situación que promete de alguna forma alguna suerte de consolidación, ¿no? Si este eclipse trae alguna situación nueva, que es posible, ¿no?, que la traiga, es posible que también veamos desplegarse esta situación nueva de una forma funcional, especialmente a partir del 4 de noviembre en adelante, ¿no? Pero también a finales de año, en diciembre, podríamos ver también algunos efectos, algunos frutos importantes de este eclipse, ¿no? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y luego, pues sabéis que las personas que tengáis el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante en signos fijos, pues también os veréis más afectadas por este eclipse, ¿no? Entonces, bueno, digamos que sobre todo afectará a quienes tengáis algo importante en Tauro o en Escorpio, o bueno, también en Leo y en Acuario, ¿no? Pero especialmente quienes tengáis algo en Tauro y en Escorpio, sentiréis que este eclipse ya viene a colocar un montón de cosas que han estado un poco en el aire los últimos años, ¿no? Y esto desde luego se puede sentir como la oportunidad para empezar a estabilizar un poquito la zona. Todavía es cierto que Urano va a seguir en Tauro unos años más, entonces todavía tenemos ahí cambios por delante en la zona Tauro, pero ya después de este eclipse creo que se estabiliza algo así como una base. Yo creo que de eso habla también Saturno en estos aspectos, ¿no? Ahora se estabiliza una base desde la que vamos a poder enfrentar los cambios que queden por venir desde otro lugar más gestionable, ¿no? Entonces, bueno, felicidades a quienes tengáis muchos planetas en signos fijos, porque este es el final de una larga travesía, es el final de un largo viaje de transformaciones que probablemente pues no ha sido sencillo, ¿no? También para terminar me gustaría hablaros de algunos aspectos técnicos de este eclipse. Entonces, si os interesa aprender astrología, pues lo escucháis, y si a lo mejor os suena como más a otro idioma, a otra jerga, pues podéis desconectar, ¿no? Este eclipse es el último de toda una serie de eclipses que hemos estado teniendo en Tauro y en Escorpio, que comenzó el 19 de noviembre del 2021. Es decir, en noviembre del 2021 tuvimos el primer eclipse en Tauro. Luego tuvimos también eclipses en Tauro en abril y en noviembre del 2022, y ahora este es el cuarto y último eclipse que tenemos en este signo. Después de este ya no vamos a tener más eclipses ni en Tauro ni en Escorpio hasta dentro de muchos años. Entonces este es un eclipse en el que cerramos claramente una historia, pero más que nada es un eclipse que viene a ser como un epílogo después de una concatenación de cambios bastante abruptos en esa zona Tauro. Ya por fin vemos cuál es la situación. Este eclipse viene a definir esa realidad que queda después de todos los cambios. Es como un ajá, ahora lo entiendo, o ajá, ya lo veo, precisamente porque además se dan conjunción con Júpiter, con estos planetas en oposición, como habíamos comentado, ¿no? Que son muchos planetas en oposición, y todo esto favorece que en definitiva comprendamos, entendamos, veamos con claridad cuál es la realidad, cuál es la situación y la forma en que ésta se consolida, ¿no? Entonces, este eclipse en realidad trae consigo el reconocimiento de ciertas situaciones que van a perdurar en el tiempo. Van a perdurar en el tiempo, porque además Saturno está de por medio, ¿no? Entonces es algo así como la culminación de un proceso de 2 años en el que comprendemos la proyección que tiene la realidad en la que estamos ahora de cara al futuro. Es un momento en el que entendemos la proyección de lo que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor de cara al futuro. Hay algo que tiende a perdurar, o hay algo que tiende a consolidarse, ¿no? También esto tiene que ver con que es un eclipse de luna sobre el nodo norte. Esto quiere decir que es un punto de culminación, de madurez de un proceso. Eso es una luna llena, ¿no? Es un eclipse penumbral de luna, porque es una luna llena que se va a ensombrecer
parcialmente, ¿no? Solamente un poquito, no va a llegar a apagarse del todo la luna, pero sí es un eclipse penumbral, ¿no? Entonces, es un eclipse de luna sobre el nodo norte. El nodo norte normalmente lo que nos trae, como ya sabéis, es situaciones o encuentros o experiencias que son nuevas, que no tienen tanto que ver con los precedentes que habíamos estado viviendo antes. Entonces, son normalmente eclipses que nos traen una nueva situación que requiere de nosotras una nueva capacidad de respuesta, ¿no? Por eso es una nueva situación que requiere algún tipo de aprendizaje de nuestra parte. En este caso es una nueva situación que nos enseña, ¿no?, todo lo que hemos aprendido estos 2 últimos años, eso por un lado, pero por otro también podría ser que estemos a las puertas de algo que se siente nuevo. Es como una nueva visión o una nueva actitud que inaugura de alguna forma una etapa que va a tener proyección por lo menos por 8 años más. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque ahora estamos como tomando contacto con una forma de interpretar la realidad que nos circunda, o una forma de interpretar lo que estamos viviendo en nuestra zona Tauro. Habrá que ver a cada cual pues, qué casa le activa, ¿no? Que ya es algo así como una realidad que va a marcar un poco el norte, ¿no?, en los próximos años. Aparte de esto, también es interesante que este eclipse viene a dar culminación a una luna nueva que tuvimos el 19 de mayo del 2023. Esa luna nueva se dio en torno al grado 28 de Tauro, que fue también más o menos la zona donde tuvimos el primer eclipse en Tauro en noviembre del 2021. Entonces, incluso si vamos a analizar al detalle esos graditos donde suceden las cosas, también es muy significativo, ¿no? Porque este eclipse da culminación, da cierre a algo que entronca con el 19 de noviembre del 2021, pero también resuelve alguna situación que entronca con mayo del 2023, ¿no? Entonces, se resuelve un ciclo de 2 años, se resuelve un ciclo de 6 meses y algo confluye para esclarecer una situación. Pero además, si observamos el grado donde sucede el eclipse mismo, que es el grado 5 de Tauro, también es bien interesante, porque en el grado 5 de Tauro hemos tenido ya también en mayo, el 15 de mayo del 2023, tuvimos a Mercurio que entró directo en este grado 5 de Tauro, ¿no? De modo que en torno a mayo es posible que también visualizáramos, comprendiéramos algo en esa zona de nuestra carta donde está ahora el grado 5 de Tauro, ¿no? Comprendimos algo en esa zona, algo se reveló o algo se presentó, ¿no? Y ahora, precisamente, tenemos a Júpiter retrogradando por Tauro y el 31 de diciembre, dentro de nada, el 31 de diciembre, Júpiter va a entrar directo también en este grado 5 de Tauro, en este grado del eclipse. Júpiter va a entrar directo exactamente en el mismo punto donde Mercurio entró directo hace 6 meses. Entonces, claro, cuando Júpiter entre directo en el grado 5 de Tauro, el 31 de diciembre, es posible que también comprendamos ya definitivamente pues qué es lo que ocurre con este eclipse, ¿no? Por ejemplo, a nivel político, mundial, que son temas que también tienen mucho que ver con Júpiter, incluso a nivel económico, es posible que ahora estén pasando cosas que van a ser de conocimiento público una vez que Júpiter entre directo en este grado 5 de Tauro. Es decir, es posible que ahora mismo estén ocurriendo cosas, con todo lo que hay en Escorpio también, ¿no?, que no sean tan transparentes para el común de las mortales. Hay un montón de cosas a nivel de las élites poderosas, podríamos decir, ¿no?, que seguramente se están debatiendo, o se están negociando, o se están tanteando, que seguramente salten a las noticias o al conocimiento público más adelante, ¿no? Entonces, Júpiter entrando directo en este grado 5 de Tauro, seguramente nos permita ya ver, observar, comprender con claridad de qué se trata este momento y de qué se trata lo que está pasando, ¿no?
Entonces vemos que este eclipse da culminación a muchas cosas, ya solamente observando todo lo que rodea esta lunación y de dónde viene y demás. Pero es que aparte hay otra cosa que a mí me parece interesantísima de este eclipse a nivel pues de indicadores astrológicos y demás, ¿no? Y que también es en cierto modo representativo de la importancia de este momento. Yo diría que este es el eclipse más importante del 2023, porque es el último de su serie. Normalmente los últimos eclipses de su serie tienen también como una fuerza importante en el sentido de que si durante todos los eclipses en Tauro y Escorpio habíamos mantenido con alfileres ciertas cosas, ya con este último eclipse un montón de cosas se van a mover, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, también os decía que no es solamente un momento importante por todo lo que está sucediendo con la luna, el eclipse y demás, sino que tenemos a Marte en una posición súper destacada en este momento. Marte es el regente del nodo norte, entonces a pesar de que Marte no está demasiado invitado o no está invitado directamente a esta fiesta del eclipse, podríamos decir que hay en Tauro con esa luna exaltada, ¿no? A pesar de que Marte no es un invitado de primer orden, está ahí, está presente, ¿no? Y tiene una influencia muy importante porque es el regente del nodo norte. Entonces lo que sucede con Marte es que ahora mismo está llegando a la culminación de dos ciclos súper importantes para él. Uno es el ciclo de Marte y Júpiter. Marte y Júpiter se unieron este año precisamente en el grado 3 de Aries. Además, curiosamente, se unieron el 29 de mayo, otra cosa que viene de mayo, ¿no? Hay cosas de mayo que ahora van a estar claramente candentes, ¿no? Entonces, Marte y Júpiter se unieron el 29 de mayo en el grado 3 de Aries y ahora están en una perfecta oposición. Eso quiere decir que el ciclo Marte-Júpiter está llegando a un punto culminante. De eso os hablé también ahora, ¿no? De cómo el ciclo de Marte-Júpiter tiene que ver con deseos de crecimiento, deseos de expansión, ¿no? Entonces, es un momento muy álgido a nivel de visiones de lo que deseamos, visiones de lo que queremos. De repente es posible que muchas personas encuentren, después de cierto debate interno, después de ciertos dilemas, qué es exactamente lo que quieren. También es un momento para definir proyectos de vida, un momento como para definir planes, ¿no? Pero aparte de esto, de que indudablemente el ciclo de Marte y Júpiter es importante y está aquí muy presente, llenando, ¿no? el fondo, ¿no? Pintando la atmósfera de fondo del eclipse, yo creo que lo más destacable también de este momento es que es un eclipse que da cierre a un proceso importante que viene desde finales del 2021, pero también es un eclipse que a pesar de todo, a pesar de que tiene que ver con cierres, con desenlaces, con epílogos, también es un eclipse que inaugura un ciclo de 2 años. Y esto es así porque Marte y el Sol están en conjunción y ya a partir de aquí van a pasar prácticamente un mes entero transitando Escorpio juntos. Es decir, a partir de este momento Marte y el Sol van a avanzar juntos por Escorpio hasta que el 18 de noviembre se van a unir de forma exacta en el grado 25 de Escorpio. En este grado 25 de Escorpio, Marte y el Sol van a sembrar un nuevo ciclo. Sabéis que cada vez que hay dos planetas que se unen, están sembrando de alguna manera una semilla, ¿no? En este caso, el ciclo de Marte y el Sol es bianual, dura 2 años, y es un ciclo muy importante para comprender qué está haciendo Marte. Es decir, siempre que tengamos un tránsito de Marte o una activación de Marte o lo que fuera, es bastante útil ver cuál fue la última conjunción del Sol y Marte, porque de alguna forma Marte está actuando siempre en relación con algo de lo que tomamos conciencia cuando se unió al Sol. Hay un poco esto, ¿no? Entonces, el Sol y Marte unidos normalmente generan una especie de revitalización de lo que significa Marte, pero con un lugar de conciencia especial, ¿no?
Por ejemplo, cuando hablamos de Venus uniéndose al Sol, que son los Venus Star Point, entendemos que es un momento crucial en el ciclo de Venus, porque de alguna forma marca una especie de revitalización o regeneración de este arquetipo, ¿no? Con Marte sucede algo semejante. Lo que pasa es que los ciclos de Marte no son tan regulares como los de Venus, ¿no? Y tampoco tan bonitos, podríamos decir. Pero bueno, en cualquier caso, Marte y el Sol uniéndose, pues significan también que nos estamos acercando ahora a una oportunidad para reconducir nuestra acción, nuestra iniciativa o nuestro deseo de una forma muy contundente. La última vez que el Sol y Marte se unieron fue el 8 de octubre del 2021, también otra cosa que pasó a finales del 2021, y se unieron en el grado 15 de Libra, el 8 de octubre del 2021. Entonces, desde entonces, desde finales del 2021, hemos estado lidiando con conflictos del estilo Libra, es decir, conflictos de relaciones, de faltas de balance, faltas de equilibrio, falta de equidad, falta de justicia, es decir, conflictos relacionados con el desarrollo de esas relaciones o de esa interacción con el mundo civilizado, ¿no? Y el deseo personal en negociación con todo eso que hay ahí fuera, ¿no? Ahora que tenemos a los nodos en Aries y Libra, vamos a estar todavía gestionando mucho de esto, ¿no? De pues cuál es la presencia que cada cual tiene en la vida de las demás, etcétera. Pero ahora el ciclo de Marte y el Sol, que va a empezar en noviembre, en Escorpio, tiene una tónica muy diferente, ¿no? Porque el ciclo del que venimos de Marte en Libra venía estando, digamos, basado, ¿no?, en lo que es Marte en Libra. Es decir, Marte en Libra no está muy a gusto, no es un signo en el que Marte pueda desplegarse a sus anchas. Entonces, a veces Marte en Libra puede generar momentos en que no sabemos direccionar demasiado la acción o el deseo, y son momentos en que se acumula la irritación y al final sale todo de una forma pues como muy repentina, ¿no? Es decir, cuando no damos salida, por ejemplo, a algo irritante o a algo que no nos encaja, y en silencio lo vamos aguantando, siempre llega luego ese momento en que algo estalla, ¿no? Entonces, Marte en Libra es un poco complicado porque es como poner cara de satisfacción y pues decir que sí a todo, etcétera, pero luego por dentro se va acumulando, ¿no? Y eso estalla. Entonces Marte en Libra intenta, ¿no?, digamos, ser complaciente hasta que da el golpe sobre la mesa, digamos. Sin embargo, Marte en Escorpio tiene otra tónica, porque Marte en Escorpio sí sabe muy bien direccionar la acción, el deseo, la iniciativa, ¿no? Marte es uno de los regentes de Escorpio, entonces Marte está domiciliado en Escorpio, y este nuevo ciclo de 2 años que empieza con Marte uniéndose al Sol en Escorpio, creo que va a ser mucho más favorable para todo lo que tiene que ver con la gestión de Marte, ¿no? La gestión de la acción, del impulso, del deseo. También tenemos al nodo norte en Aries, el signo de Marte. Entonces, Marte ahora mismo está comenzando un ciclo que va a tener repercusiones muy importantes de cara al 2024, especialmente. De aquí a dentro de un año vamos a ver a Marte expresarse de una forma muy vehemente y de una forma como muy clara también, ¿no?, muy direccionada. Y luego incluso va a tener también repercusión hasta finales del 2025, principios del 2026, que es cuando Marte volverá a resetear su ciclo, ¿no? Entonces, podríamos decir que ahora es cuando empieza de verdad ese peso de Marte, o ese peso de Marte como regente del nodo norte en Aries. Es el momento en que estamos viendo a Marte sacar su fuerza, ¿no?, en esa zona de Escorpio. Entonces, Marte reiniciando su ciclo bianual en Escorpio tiene que ver con claramente temas de conflictos, guerras, armas, etcétera. Eso puede ser una lectura, pero no tiene por qué ser la lectura, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos viendo en las noticias, ¿no?
Pero también tiene mucho que ver con la supervivencia, el deseo de salir adelante y el deseo de transformar cosas, ¿no? Marte en Escorpio sabe muy bien gestionar la energía, entonces, a pesar de la mala fama que pueda tener Marte a veces como planeta de la guerra y demás, en realidad la guerra es como su último recurso, ¿no? En realidad Marte en Escorpio, ya que es un signo fijo, busca economizar en todo lo posible su energía, ¿no? Busca concentrar energías. Entonces, os ponía también en Instagram hace poco un texto sobre la guerrera, ¿no? Y os decía que una guerrera no es una persona que estalla por cualquier tontería, ¿no? Es una persona que sabe mantener la templanza, sabe escoger sus batallas, sabe atenerse a la estrategia. Una guerrera no va a matar a una mosca a cañonazos, ¿no? Entonces, yo diría que Marte en Escorpio tiene que ver también con esa posibilidad de gestionar el conflicto de una forma más elegante o de una forma que por lo menos nos ayude, ¿no? a aplicar también la proporcionalidad y también a buscar estrategias que prevengan, digamos, de que las cosas pasen a mayores, ¿no? Entonces, Marte iniciando el ciclo en Escorpio, a mí me gusta mucho más de lo que fue Marte iniciando ese ciclo en Libra hace 2 años, porque Marte en Escorpio funciona de una manera más clara y más direccionada, y eso ahorra también muchísimos choques innecesarios o muchísimos estallidos innecesarios, ¿no? Entonces, bueno, Marte y el Sol están por unirse, están por iniciar este ciclo. Curiosamente, Marte y el Sol estarán perfeccionando esta conjunción, que será en el grado 25 de Escorpio, el 18 de noviembre, y justo un par de días antes, el 13 de noviembre, si no recuerdo mal, vamos a tener también una luna nueva, en donde vamos a tener a la Luna, Marte y el Sol juntitos en Escorpio. Esa luna nueva va a dar final definitivo a la época de eclipses, a la temporada de eclipses, y también va a marcar esa conjunción de Sol y Marte, va a marcar ya ese inicio, ese reseteo del ciclo marcial. Entonces, yo diría que desde ahora hasta esa mitad de noviembre vamos a estar seguramente encontrando vías, encontrando cauces para optimizar la gestión de nuestras energías y motivaciones, ¿no? Y eso se puede sentir también un tanto envalentonador. Digamos que estamos saliendo ya de la temporada de eclipses y lo estamos haciendo recuperando también en cierto modo las confianzas o las motivaciones, ¿no? Que podían haber quedado tal vez por el camino las semanas anteriores. Entonces, es un momento en el que, en definitiva, algo empieza a parecer digno de ser agradecido. Saturno nos aporta también paciencia y Júpiter-Marte nos aportan deseo de crecimiento. Entonces, empezamos a sentirnos más a gusto en nuestra base de operaciones, tal vez, y sin embargo, continuamos teniendo esas visiones de expansión, pero las planteamos con mayor paciencia y las planteamos con una estrategia mucho más realista, y eso nos ayuda también a confiar más en los procesos, ¿no? A partir de aquí. Entonces, yo diría que este eclipse es muy bueno, no tanto porque esté todo súper bello y maravilloso ahí fuera, sino porque nuestra visión de las cosas realmente nos está ayudando en este momento. Eso es lo importante, ¿no? Incluso si tenemos desafíos, frentes abiertos, problemas, preocupaciones, sí, siempre en la vida vamos a tener algo de esto, ¿no? Nunca va a estar todo plenamente colocado, pero ahora mismo tenemos la visión o tenemos una actitud que nos está ayudando, pienso yo, ¿no? Entonces, yo diría que este eclipse es muy bueno para detenernos a observar cómo nos sentimos, detenernos a observar también, a apreciar los ritmos lentos del día a día y a apreciar también todo esto que se puede percibir con los sentidos, ¿no? Que puede ser también una fuente de paz muy importante, el conectar con los sentidos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tendría que comentaros en esta ocasión. Espero que este eclipse sea muy favorable para todas. Yo identifico a nivel personal perfectamente qué significa este eclipse para mí.
Yo tengo el sol en Tauro, entonces yo recuerdo perfectamente qué estaba ocurriendo en mi vida a finales del 2021, qué supuso el 2022. Entonces yo os diría, ¿no?, que posiblemente para saber cómo os afecta este eclipse, como es el último de su serie, os sugiero que os apoyéis también en qué tipo de temáticas estabais barajando, estabais viviendo a finales del 2021, en abril del 2022 o incluso en noviembre del 2022, porque eso os va a dar muchas pistas, ¿no? Entonces yo diría que a estas alturas casi podemos ver de forma concreta y clara qué es lo que trae este eclipse para cada una, ¿no? Porque ya viene de una historia, ¿no? Pero aparte de esto, hay algo nuevo, porque es un eclipse sobre el nodo norte. Entonces, observemos porque seguramente haya algo que se sienta más abierto, que se sienta tal vez positivo, ¿no?, en este momento. Entonces, observad, porque eso es lo que finalmente ayuda más con un eclipse de estas características, ¿no? Un abrazo, chichis, y muchas gracias por escucharme, como siempre. Hasta luego.